se declara que el aguijón en la carne era el mensajero de Satanás. Óigase, un mensajero de Satanás. Debemos tomar en cuenta que el término ángel, porque es el término que aparece allí, como dice la Biblia, se me dio un aguijón en la carne, un mensajero. La palabra que aparece en el griego es ángelo. Ángelo, no mensajero, ángelo, que es un ángel. Entonces debemos tomar en cuenta que el término ángel en las traducciones bíblicas nunca es utilizado ni es aplicable a una enfermedad, sino a un ente moral libre. Tampoco dicho término era utilizado para hacer referencias a circunstancias o cosas. Por lo tanto, según este principio gramatical, no se debe utilizar el término ángel para hacer referencia a la enfermedad. Lo otro es, por otra causa, algunas versiones bíblicas lo traducen textualmente como sigue: me fue dado un ángel del diablo, un emisor de Satanás. Con esto damos por descartado que el aguijón de Pablo fuera una enfermedad, sino un mensajero, que es un ángel del diablo, el cual le causaba resistencia. Por otro lado, el término abofetear, dice para que me abofetee, del griego es coláfiso, que indica golpear con el puño en una forma seguida, sin parar. Abofetear significa golpear tras golpes, golpe tras golpe, como cuando las olas abofetean el barco. De acuerdo a esta observación, la versión de Wordsworth, ¿así se pronuncia? La versión de... ¿Ah? ¿Cómo? Oye, se me va a toser la boca. Wordsworth, padre. Lo traduce así: el ángel de Satanás lidiando golpe tras golpe. Ya que abofetear se refiere a recibir golpes repetidos. Si las bofetadas que Pablo recibió se refiere a una enfermedad, según las características del término abofetear, debían ser muchas enfermedades o la misma enfermedad repitiéndose muchas veces. El término abofetear también se puede entender como asolar, perseguir, instigar seguidamente, que es el sentido que Pablo da en el pasaje debido a las intensas persecuciones. En el momento de la conversión de Pablo, Dios le dijo a Ananías acerca del porvenir de Pablo. Esto le dice Dios a Ananías por el Espíritu Santo, a Pablo a través de Ananías por el Espíritu Santo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Pablo declara una lista de ciertas persecuciones y situaciones difíciles, las cuales a continuación voy a describir, y que a su vez pueden estar haciendo referencia a las bofetadas instigadas por el ángel de Satanás, como tal aguijón. Fíjese lo que Pablo, mire lo que Pablo dice, mire lo que Pablo presenta, mire. Además de las afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, deshonras, en mala fama, entre engañadores como moribundos, mas aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin números, en cárceles, en peligros, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio, 1 día y 1 noche he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de río, en peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo y el desecho de todas hasta ahora soy. ¿Quién? O sea que al tipo lo que le faltaba era maternidad. Eso es lo que le faltaba a Pablo, maternidad. Ahora, fíjense esto. ¿Quién sino el ángel de Satanás puede ser el responsable de todos estos sufrimientos?
y de estas persecuciones. Es lo que Pablo está presentando como el aguijón. Y no está hablando de una enfermedad. Por todo lo que analizamos, debemos aceptar que el aguijón de la carne no era ningún tipo de enfermedad, sino las persecuciones y afrentas que venían de parte de Satanás por causa del desarrollo del ministerio de Pablo en las revelaciones que había recibido. Otra de las tradiciones que debemos descartar es la versión según la cual dicen en una forma específica que el aguijón de Pablo era una enfermedad en los ojos, un género, algo así como oftalmía crónica, tomando su fundamento en pasajes que voy a describir para que hagamos un análisis de cada uno de ellos y veamos su significado y descartar esta dicha posición. ¿Cuáles son esos pasajes? Fíjese lo que viene. Gálatas 4:3. Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en el cuerpo os anuncié el evangelio al principio. A causa de una enfermedad en el cuerpo. ¿Viste que Pablo estaba enfermo? Gálatas 4:15. Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Viste que Pablo está hablando de trasplante de ojo? Vamos a analizar todos esos pasajes. Vamos a ver qué fue lo que Pablo quiso decir allí. Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mis propias manos. ¿Te das cuenta que Pablo estaba ciego y tenía que escribir con las letras grandotas? ¿Aló? Eso es lo que dice la gente, pero vamos a ver qué en verdad Pablo quiso decir cuando escribió eso. A continuación haremos un análisis de ciertas declaraciones para descartar esta falsedad. El caso de Gálatas 4:13-15 parece probar a primera vista que Pablo estaba enfermo y sufriendo una aflicción en sus ojos. Analicemos el pasaje. Sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio del principio y no despreciaste ni me desechaste. El texto original lo reza de esta forma: a través de la debilidad de la carne os prediqué. No dice de una enfermedad del cuerpo. O sea que el texto no habla de enfermedad del cuerpo. Eso lo colocó Casidro de Renes y Cipriano de Valera. Pero eso no está en el texto original. En el texto original dice: a través de la debilidad de la carne os prediqué, y a pesar de vuestra prueba en mi carne no me desechasteis. No digo a pesar de mis enfermedades en la carne. No está hablando de enfermedades Pablo allí. Y eso está mal traducido allí. Ahora, no negamos la posibilidad de que Pablo haya estado enfermo de los ojos o haya tenido cualquier tipo de enfermedad. Supongamos, en un supuesto negado, y por esta causa haya predicado bajo esa situación. No obstante, sí negamos rotundamente la posibilidad de que Pablo haya hecho de la enfermedad un estilo de vida o un instrumento de conmiseración o de lástima, como muchos lo han hecho o lo han entendido y de paso lo han tenido en nuestras congregaciones. De gentes en la iglesia que se creen y son gentes hipocondríacas, que no salen de una enfermedad como para dar lástima dentro de la iglesia. Lo otro del caso es que no podemos aceptar en Gálatas 4:15 para afirmar, la base de Gálatas 4:15 para afirmar que Pablo sufría de oftalmía crónica. Fíjese lo que dice Gálatas 4:15. Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. En este pasaje, Pablo no está haciendo referencia a un trasplante de ojo. Entonces, en el argot cultural, Pablo, óigame, lo que Pablo quiso decir es una ilustración de la disposición de los Gálatas de hacer cualquier cosa humanamente posible por causa del apóstol, por el amor y el aprecio que ellos sentían por él. No es que Pablo está hablando de un trasplante de ojos, sino en el argot cultural lo que Pablo quiere decir, uno de los órganos más importantes para el ser humano en los tiempos de Pablo era el ojo. Ustedes son capaces de perder sus ojos y dármelos a mí por el amor que sienten por mí. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. ¿Por qué Jesús habla del ojo? ¿Por qué no habla del corazón? ¿Por qué habla del ojo? Porque para un judío el ojo era un órgano importante en la vida de un hombre. Una persona sin ojo era un